Vamos a leer desde el 40, hermanos. El tema de hoy sigue siendo el mismo, hermanos, la supremacía de Jesús. La supremacía de Jesús. Dice el versículo 40, vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Recuerdan qué significa del original? Si quieres, tú tienes el poder. Cuando le dijo, si quieres, le dijo, tú tienes el poder de limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero que sea limpio, quiero que seas limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante que el Señor Jesús habló y le tocó, quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, yéndose el leproso, comenzó a publicarlo. Lo hizo mucho, amados, y divulgó el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Amén. Esta pequeña porción nos dice mucho y nos enseña muchísimo, hermanos, de lo que el Señor es capaz de hacer. Recordemos que la semana pasada hablábamos de lo que significaba que Jesús hubiera tocado a un leproso. Esta historia la hemos escuchado muchas veces y es normal. Jesús el sanador pues tocó al leproso y ya lo sanó. Pero ¿qué significaba? ¿Recuerdan un leproso? ¿Alguien recuerda? Era maldito. ¿Qué pasaba cuando alguien tocaba a una persona maldita? Se maldecía también. La gente está expectante ante lo que está haciendo Jesús y Jesús cambia completamente el orden de la religiosidad de ese entonces. El Señor Jesús no venía a ir en contra de los fariseos y de los judíos en ese entonces, sino el Señor Jesús venía a cambiar las cosas. No iba en contra, venía a cambiar el nuevo pacto que Él traía, el pacto nuevo y eterno, hecho por Dios, para que las cosas pudieran ir como Jesús decía, no como el hombre decía. Los estudiosos, amados, enfatizan que Jesús estaba tratando de mantener el equilibrio entre la enseñanza y la sanidad. El Señor Jesús no estaba enfocándose en la sanidad, como hoy en día conocemos un montón de iglesias que todos los días están pidiendo por milagros y se olvidan del Evangelio. Todo el tiempo milagros, 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 campañas de milagros, y ellos aman al Señor sanador. Nada más. Pero el Señor estaba tratando de mantener un equilibrio. Para el Señor lo más importante era la enseñanza, la predicación del Evangelio, porque el milagro no salva, pero la predicación del Evangelio sí. Mas sin embargo la misericordia del Señor estaba tratando de ser de bendición para los necesitados. Las dos formas principales del ministerio de Jesús son la enseñanza y la sanidad. La primera mitad del Evangelio nos damos cuenta de eso, amados. La mayor parte del tiempo, tristemente, la gente se enfocaba únicamente en la parte de la sanidad. Lo buscaban a Jesús por los milagros. Digo, no está mal. Todos nosotros, si tenemos a alguien enfermo, vamos a recurrir a Dios por la parte del milagro. Pero si hacemos un recuento de nuestra vida, pocas veces fuimos a buscar a Dios para agradarlo a Él, para decirle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿En qué puedo servirte? O para abandonar nuestros pecados simplemente porque Él merece toda nuestra adoración entera. Él merece que pongamos atención en sobremanera. El pueblo de ese entonces no era muy diferente al pueblo de hoy. La mayoría de los hombres y mujeres primeramente buscan a Dios por lo milagroso, por la salvación. Es muy raro que alguien busque a Dios diciendo, ya me harté del pecado, estoy cansado de mi pecado, aunque el Señor me mate, yo voy a continuar siguiéndolo. Aunque el Señor me quite todo, yo lo voy a amar y lo voy a adorar. Aunque el Señor me meta en prueba, a mí no me importa, yo voy a servirle. Es muy raro. Es muy extraño, hermanos, que eso suceda. La mayoría de nosotros fuimos llevados a Cristo, la mayoría, no todos, a través de una necesidad. En donde en la necesidad clamamos a Él, probablemente ya cansados, a lo mejor cansados o estábamos ya
cargados de X o Y situación, gracias, y fuimos al Señor. Muchos de nosotros, muy soberbios, sabios y resistentes, tuvimos que ser quebrados para poder ir al Rey y poder aceptar su soberanía. Así pasa con los duros de corazón. Los que son del Señor, como decía el pastor Emanuel, predestinados para salvación, se endurecen, son sabios, ellos saben cómo manejar la situación, y el Señor Todopoderoso llega y los rompe, y ahí caen a sus pies. Gloria al Señor, que tenga que usar la fuerza para hacernos caer. El Señor Jesucristo quería, por lo que vamos a ver más adelante, guardar su postura de milagroso, para darse a conocer por la enseñanza. Aquí entramos en un tema muy difícil, doctrinal, porque si creemos que todo está escrito y que Dios sabe absolutamente todo, de pronto nos podemos topar aquí con algunas controversias. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está haciendo algunas cosas con cuidado. ¿Por qué se está cuidando el Señor de no dar un testimonio únicamente de sanidad, sino quiere cuidar la parte de su palabra? Si Él tiene el control de todo. Recordemos que el Señor Jesucristo vino a luchar contra el enemigo. O sea, el Señor Jesucristo no llegó y tenía ya abierto el camino y todo salía como Él decía. Él tuvo que luchar y se encontró con adversidades, y sobre todo con un pueblo que en su totalidad estaba sirviéndole a Satanás. Entonces el Señor Jesús hace recomendaciones como la que vemos más adelante, que le hizo al leproso. Pero el Señor Jesús hace estas recomendaciones porque sabe que Satanás va a usar cualquier condición para hacer de tropiezo a él. Obviamente todo conocido previamente por Dios, pero eso no quería decir que el Señor Jesucristo no iba a batallar con esos tropiezos. Es un tema muy raro. Dios ya conoce todo, Dios ya ha predestinado, ya sabe lo que ha de acontecer, pero el Señor Jesús, cuando viene aquí, no únicamente como Dios, sino como hombre, se encuentra con esas trabas que el mismo hombre le pone. Las trampas del enemigo tuvieron que ser pasadas, todas y cada una de ellas, por nuestro Señor Jesucristo como hombre, hermanos, como hombre. La mayor parte del tiempo la gente se siente atraída al Señor por sus milagros de sanidad, y frecuentemente fallan en ver la dimensión espiritual del Señor Jesús. Recordemos que la fe del hombre es ver, ¿para qué? Para creer. Ellos querían ver y así lo seguían y estaban ahí únicamente con Él porque el Señor prometía, no que Él prometía, sino que sus milagros les prometían a ellos estar bien. Estar bien. Esa doctrina de los hombres, hecha por hombres, es la doctrina que hoy en día persigue a mucho de la iglesia cristiana. Dios te ama si estás bien, si no estás enfermo, si no eres pobre. Pero muchos se atreven a decir que Dios no te ama porque estás pobre o porque estás enfermo. Tienes que arrepentirte, porque de seguro hay un pecado en ti que te está haciendo ser no bendecido por Dios. Esa es una total mentira. Como compartía el pastor John Piper, si el Señor midiera su amor por la salud o la riqueza, entonces el Señor odiaba al apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo le fue, hermanos, como si fuera en verdad abandonado por Dios. Pero es que no es eso lo que Dios está buscando a través de la persona de Cristo. Lo que estaba buscando Cristo acá era salvarnos de una condenación eterna, y no únicamente salvarnos de una enfermedad o alguna situación perecedera, que a fin de cuentas todo lo peor que pasemos, todos nosotros, tendrá que terminar, y lo que no termina es la eternidad. El Señor Jesús se enfocaba en eso. Otra posibilidad, amados, entonces, es de que la sanidad de un leproso sería tan dramática que iba a atraer a la gente a Jesús por razones equivocadas. Por eso el Señor Jesús, platicábamos el domingo, lo recibe por misericordia, pero también tiene algo de enojo el Señor Jesús, como dice otras versiones. Tiene algo de enojo, tiene algo de cólera, no contra el leproso, sino contra aquello que lo tiene sometido. Nos vemos en el versículo 41. Entonces Jesús siente que el leproso le está pidiendo algo que hará que su ministerio se desvíe. Eso pudiera ser. El Señor Jesús viene a predicar, pero llega el leproso de pronto, alguien inmundo que no debió haberse acercado a Jesús porque tenía que guardar una distancia de ¿cuántos pasos?
de 50 pasos, mide 50 pasos, y el Señor Jesús va dispuesto a predicar el Evangelio, y el leproso llega y le dice: sáname, por favor, ayúdame, tú tienes el poder. Y pareciese, amados, como si el Señor Jesús dice: pues bueno, quiero que sea sano. Pero ese simple detalle ante los ojos nuestros, que pareciera como un gesto amable de Jesús, porque está sanando al leproso, es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Iba a causar problemas, hermanos, a Jesús. Iba a causar problemas porque el testimonio de Cristo hasta el momento estaba limpio. Aunque ya había tocado a una persona endemoniada y la había libertado, no había llegado ante los ojos de los escribas al grado de tocar a una persona maldita como un leproso. Jesús sabía que eso le iba a costar un problema con los escribas, porque la gente que tocaba a un leproso se convertía en maldita como el leproso. Jesús sabía, pero lleno de misericordia lo sana, aún sabiendo que su ministerio o el propósito que aparentemente tenía Jesús se iba a desviar. Pero la súplica del leproso, amados, fuerza a escoger entre la misión y la compasión, y lleva al Señor Jesucristo a arriesgar la una o la otra. El Señor Jesús sabe que se van a poner difíciles las cosas, pero tiene misericordia. Tiene misericordia. Yo me identifico mucho con esto. Cuando nosotros estábamos en la vida que antes llevábamos, al ir a la iglesia cristiana, al decirnos cristianos, el Señor Jesús sabe lo que es agarrar a pura fichita como yo. El Señor sabe que muchos otros verán y dirán: es cristiano este cuate. Olvídate, si ese hombre era un inmundo, pecador, borracho, pendenciero, violento, así son los cristianos. Es algo parecido. El Señor Jesús me tocó a mí, como algunos de ustedes, siendo inmundos, y nos llevó a Él. O sea, aceptó en su medio, en su familia, en su mesa, gente impura, hermanos. Llevó a su presencia a gente que no debió haber llevado, para limpiarlos, para cambiarlos. Gente que no creíamos en Él, hermanos. Gente que lo aborrecíamos, gente que iba en contra de su voluntad, aún sabiendo quién era. Gente independiente de Él. Pero eso es lo que sucede aquí, lo que sigue sucediendo. El Señor Jesús tiene misericordia y nos toca a nosotros siendo inmundos. Es fácil ver que Jesús obviamente iba a responder con enojo ante esa situación en la que no habría de ganar Él por ese momento. Cualquiera de nosotros, teniendo los poderes de Jesús, podríamos llegar al grado de sentirnos como hoy en día esos falsos profetas, esos hombres que son vicarios de Satanás, que aparentemente son siervos de Dios, porque sanan a mucha gente supuestamente, y declaran muchas bendiciones, y hacen sentir a la gente bien endulzando su oído. Pudiera ser que cualquiera de nosotros, con ese poderío, nos sentiríamos muy bien. Yo he visto comentarios y he escuchado de algunos pastores, predicadores: hoy 60 gentes fueron salvadas y sanadas de diversas enfermedades. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! El apóstol Johnny, el apóstol Pedrito Jiménez, el profeta fulano. ¡Oh! Y ahí van a seguir a ellos por sus supuestos milagros. Pero el Señor Jesús no pensaba en eso, aunque sabía que los milagros le podían dar una fama exorbitante. A Él no le importaba ese tipo de cosas. Sabía que eso le iba a ocasionar problemas y que la gente pondría sus ojos en Él por la parte milagrosa, no por la parte salvadora, la parte sanadora. Y eso sigue sucediendo. Esas cosas que se plantaron ahí en ese tiempo son las que siguen persiguiendo a la iglesia hoy en día, si es que se le pudiera llamar iglesia, hermanos. Entonces el Señor explica con fuerte lenguaje en el versículo 43, después de haber sanado a este leproso, y le dice, encargándole rigurosamente. La versión de las Américas nos lo presenta de otra manera. Mira qué dice la versión de las Américas en el versículo 43. Quien la traiga, vaya ahí conmigo.
Mientras que la Reina Valera dice rigurosamente, dice la versión de las Américas. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. El Señor Jesús lo sana y es como si lo sanara y dijera: el problema en el que me acabo de meter, lo que acabo de hacer, la situación que acaba de presentarse, lo amonesta como si le dijera: ay de ti, leproso o ex leproso, que vayas y platiques lo que acaba de suceder. Parece que va en contra de la corriente el Señor. Insisto, cualquiera de nosotros recibimos aquí un milagro y lo que queremos hacer es que las gentes sepan que sucedió un milagro, y lo hacemos, hermanos. Damos testimonio de los milagros que el Señor nos ha permitido presenciar, al menos aquí en la congregación, de muchos de nosotros. Y es sorprendente cómo el Señor Jesucristo amonesta a este hombre y le dice que no quiere que diga absolutamente nada. Fue un lenguaje fuerte. Es una estricta advertencia de Jesús al leproso, que no le diga nada a nadie, sino que vaya con el sacerdote. A pesar de que lo amonesta, el versículo 41 nos dice que Jesús quiso hacerlo. El Señor Jesús quiso ser generoso con él y ayudarlo. Extiende la mano y le dice: sé limpio. Pero después vemos en el versículo 43 que le advierte. Es como un acto de misericordia. Te voy a ayudar, pero quiero que... ¿Sabes dónde pasa esto? Cuando nosotros damos ayuda a una solicitud de alguna persona, por ejemplo, drogadicta. Algún drogadicto llega y nos pide dinero en la calle. Huele a todo. Huele a alcohol, a droga, a suciedad, a todo. Pero de pronto el Señor Jesús dice que yo le dé dinero a la persona que me pide. Nosotros sacamos dinero y le damos y le decimos: pero ojo, no lo utilices para drogarte ni para tomar. Es lo mismo que sucedió con este leproso. Sana a un leproso, era maldito, pero el Señor Jesús le dice: no digas nada de lo que acaba de suceder, sino que ve con el sacerdote para que él dé testimonio de lo que acaba de suceder. Sí sabes lo que el leproso hizo, ¿verdad? A pesar de que las palabras de Jesús no eran palabras como de la autoridad de los escribas, como leíamos en los primeros versículos, la autoridad de Jesús, que tiene poder para hacer lo que Él dice, fue brincada. Cuando Jesús hablaba, Dios actuaba. Pero Jesús nos ha hablado a todos nosotros. Dios ha actuado, pero nosotros hemos sido rebeldes. El Señor Jesús sabía que el leproso iba a hacer, mas sin embargo advirtió. El Señor Jesús sabe cuando tú y cuando yo somos desobedientes, mas sin embargo Él sigue dando de su amor, de su cuidado, de su misericordia. Es tremendo lo que sucede más adelante. A pesar de que vemos el milagro del Señor, Jesús puede sanar con un toque. Obviamente sabemos que si puede sanar con un toque, el Señor Jesús también puede sanar sin tocar. Su toque parece muy imprudente para la persona que tocó, porque era un leproso. Porque tocar a un leproso, amado, significa contaminación, tanto física como espiritualmente. Probablemente el Señor, también enfocado en esto, quería que el leproso quedara callado, porque el leproso no iba a dar detalle. El leproso llevaba un chisme, por así decir, un testimonio, probablemente una predicación. Pero la gente iba a escuchar obviamente lo que el leproso decía. ¿Y quién te tocó? Y eso iba a causar problemas. Aunque sabemos que este no es el caso normal que sucedía en ese entonces, porque no es el leproso el contagioso, sino el contagioso es Jesús. En lugar de que el leproso contagie a Jesús de lepra, el Señor Jesús lo contagia de santidad, lo hace limpio espiritual y socialmente. Es una bendición. Pero esto obviamente no lo saben los escribas. Y en este evangelio, hermanos, vamos a ver cómo Jesús se la pasa tocando a mucha gente de manera potencial.
mucha gente inmunda, tumbas y puercos, una mujer con hemorragia, un cadáver, gentiles y espíritus inmundos. En cada situación el Señor transmite sanidad. Y no el mundo le transmite a Él la putrefacción por el pecado. Jesús los contamina. Eso pasó con el leproso. Y el versículo 43 dice en esta versión: entonces lo amenazó, le advirtió y le dijo, enojado, con una voz de autoridad: no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Esta palabra de despedirlo, amados, es usada cuando un caballo en ese entonces estaba haciendo tal trabajo y de pronto los hombres lo golpeaban en la parte trasera y le decían ¡vamos! Esta palabra viene del griego despedir o echar, como echar, ordenar. No habla únicamente de decirle adiós, no vayas a decir nada, sino va más allá, va con una orden, con autoridad. Es una palabra que se traduce como echar. Y se usaba cuando la gente llevaba un timbre de enojo, un disgusto o indignación. Marcos va a usar esta misma palabra para describir el enojo de los discípulos con la mujer que unge a Jesús con su caro perfume. La quieren echar, la quieren despedir por lo que hace. Es la palabra que Jesús está usando para despedir al leproso, amados. Es increíble lo que sucede ahí y cómo lo podemos llevar a nuestra vida. Esta estricta advertencia es la que nosotros recibimos día con día. Que hagamos tal o cual cosa y nosotros no lo hacemos. Que guardes la palabra y nosotros no lo hacemos. El Señor le dijo: guarda mi secreto y no descubras mi identidad. Entonces nos quedamos preguntando, amados, ¿cómo sería posible que ese hombre, sin dar una explicación de su recuperación, él pudo entrar otra vez a su comunidad como si nunca hubiera tenido lepra? Ese código que había de honor, vergüenza, de esa sociedad antigua, hubiera sido insultante para todos los hombres, que el hombre únicamente llegara limpio y no expresara la alabanza al benefactor. El hombre leproso siente la necesidad de ir a anunciar. Imagina estar en condición de muerte, ya oliendo a muerte, y de pronto ser limpiado. Creo que cualquiera de nosotros, en una condición de enfermedad física, de pronto somos sanados y platicamos a todos qué fue lo que sucedió. Algunos con sus doctores, cuando son sanados, le atribuyen el milagro al doctor y van y le agradecen y le dan regalos. La intención del leproso no era mala. Lo malo fue que Dios en Cristo le dijo que no lo hiciera y lo hizo. Ese fue el problema. Después de advertir al hombre que no diga nada a nadie, fíjate qué tremendo. El Señor Jesús le dijo: no digas nada. Es la primera negación. A nadie. Otra negación. Fue doble negación. No digas nada. ¿Qué es nada, hermanos? A nadie, a ninguna persona. Sé que estás emocionado, sé que quieres ir a decirlo, por el momento no es el tiempo. Es contradictorio porque hoy en día nosotros tenemos forzosamente que dar testimonio de Jesús. En ese momento el leproso le dijo: no digas nada a nadie, y hoy el Señor nos dice: dile a todos todo esto, da testimonio de mí. Jesús le ordenó mostrarse al sacerdote, llevar una ofrenda como requería la ley. En Levítico 13 podemos ver eso. Le dice al sacerdote cómo inspeccionar a la persona de lepra. Levítico le dice al sacerdote cómo debe inspeccionar, lo que tiene que buscar, y dependiendo de lo que encuentre va a tomar las acciones que debe realizar.
Levítico 14 nos dice que sobre las ofrendas que se tienen que dar, el sacerdote tiene que actuar y el hombre que recibe el milagro lo tiene que hacer. Y el ritual se debe realizar para limpiar al leproso espiritualmente y que quede oficialmente libre de la enfermedad física. Le da libertad espiritual, pero queda libre de la enfermedad física, y esto le hace acreedor a poderse otra vez meter a la sociedad. Jesús sabía lo que tenía que hacer. El Señor mandó a este hombre que se mostrara al sacerdote con un interés propio. Jesús quería que el sacerdote mismo diera testimonio de lo que había sucedido y él le declarara limpio, pero al momento de preguntarle al leproso qué es lo que había sucedido, el leproso respondiera: fue Jesús que me ha sanado. Y de esta manera estos sacerdotes se iban a sentir hipócritas y condenados, porque no podían negar un milagro que ellos estaban dando testimonio sin exaltar al que lo sanó también. Jesús quería que fuera para que aquellos que iban a estar en contra de él estuvieran conscientes de quién estaba siendo acusado por ellos. Aquel leproso iba a dar testimonio por ojo de los sacerdotes de que había sido sanado, y al preguntarse quién te sanó, él iba a decir que Jesús. Pero el leproso no le importó, hermano, se apresuró a ir a contar a todos. Hay una frase importante aquí en el versículo 44: para testimonio de ellos. Es lo que ese hombre necesitaba mostrar al sacerdote, dar testimonio de que estaba libre de la enfermedad. La sanidad de ese hombre, amados, va a demostrar la diferencia entre Jesús y los religiosos de ese tiempo. Ellos únicamente podían pronunciar a la gente limpia de lepra, podían observar y decían limpio, pero Jesús podía limpiarlos. También algunos estudiosos traducen esa frase, en lugar de a ellos, contra ellos. El Señor Jesucristo quería que se diera testimonio en contra de ellos. Por eso esta frase en algunas traducciones se traduce como contra ellos. ¿Por qué contra ellos? Porque el testimonio de lo que Jesús había hecho iba a ir en contra de lo que los escribas estaban pensando. El sacerdote tendría que evaluar su condición física y tenía que asegurarse de que estaba limpio. Y al momento de asegurarse que estaba limpio, tenía que darle la gloria a Dios por lo que Jesús había hecho. La declaración de Jesús, amados, significa que si el sacerdote establece que la sanidad se ha realizado y que acepta el sacrificio de limpieza, es porque Jesús había hecho lo que había hecho. Y el sacerdote se iba a contradecir al fallar en reconocer que la persona y el poder de Jesús habían limpiado al leproso. Es lo que Jesús quería hacer en su perfecta voluntad y en su tiempo. Asimismo, estos escribas o estos sacerdotes, entre ellos se iban a condenar. ¿Cómo estás condenando a alguien que está haciendo las cosas de parte de Dios? El versículo 45 nos dice que él, apresurado, fue a platicarlo mucho. Esta versión que yo estoy usando dice, pero comenzó a publicarlo mucho. ¿Qué le dijo Jesús que hiciera, hermanos? Que no dijera nada. La Reina Valera que tú tienes dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él por todas partes. El Señor Jesús puede decir, te dije que no dijeras nada, mira que no digas nada a nadie. El Señor Jesús sabía que no convenía a los planes del Señor una propaganda imprudente en aquel tiempo.
No es que no quisiera seguir haciendo el bien, no es que no quisiera seguir sanando, hermanos, sino que él quería trabajar de una manera apropiada, sin llamar la atención de aquellos hombres que le iban a acusar. Ve y muéstrate al sacerdote. El hombre hizo completamente lo contrario. Aunque no quisiera, hermanos, llevo esta escritura a nuestro día hoy. Cómo el Señor nos dice tantas cosas por nuestro propio bien. Y cómo nosotros elegimos como Jonás tomar otro camino. Cómo nos atribuimos nuestra inteligencia y nuestra sabiduría para tomar algunas decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es algo tan natural para todos nosotros. Cuando la Escritura dice que toda la sabiduría proviene de ¿quién, hermanos? Pero la abrazamos y comenzamos a hacer, amados, nuestra voluntad sin darnos cuenta que a lo único que nos lleva es a rodear el camino, a sufrir de una manera en la cual el Señor podría decirnos que no era su voluntad. Salió el leproso y comenzó a proclamar abiertamente y a divulgar lo que había hecho. Un hombre llamado Broadus dijo esto: con gratitud desacertada, el hombre desobedece y se producen muchas inconveniencias. Jesús por algún tiempo no puede entrar a la ciudad y comienza a hacer todo de una manera privada, por miedo de que la apiñada población llegue a excitarse demasiado y piensen en el levantamiento político en contra de los romanos, más bien que en la instrucción y salvación espiritual. Jesús sabe, amados, y sabía que los hombres querían a un sanador, y esa gente en ese entonces quería un gobierno de alguien así, que les abrazara, les cuidara y les sanara. El Señor Jesucristo sabía, entre muchas cosas, que al ir este hombre a anunciar lo que Jesús no quería que anunciara, el pueblo se iba a agolpar, levantándolo como un rey y poniéndolo como el gran político que venía a cambiar completamente las condiciones. Este hombre desobedece la orden de Jesús, predicando la palabra tan efectivamente, amados, que la gente abruma a Jesús cuando empiezan a buscarlo. El problema es que la publicidad crea la audiencia, ¿estás de acuerdo? Nosotros hacemos publicidad y obtenemos audiencia. Pero lo que sucedió cuando el leproso fue a difundir esta noticia es que hizo audiencia, pero no hizo una congregación. Lo que el Señor Jesucristo quería era congregar a un número de personas creyentes que le seguía por quién Él era y no por lo que Él hacía. Y este hombre únicamente dijo: están regalando comida, vengan, vamos, a un pueblo muerto de hambre. Toda la gente fue por comida. Se agolparon al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo pues tuvo que trabajar más, hermanos. ¿Qué noticias has escuchado tú acerca de Jesús? ¿Y por qué tú estás persiguiendo a Jesús? ¿Por lo que Él te da? ¿Por lo que te ha permitido hacer o tener? ¿Por lo que tienes hoy físicamente en cuanto a salud? ¿Por tu familia? ¿Por tu trabajo? Lo que el Señor Jesús quiere y quería desde entonces era que tú y yo lo siguiéramos aunque estuviéramos descalzos, sin casa y sin comida. Y que no fuéramos a Él porque Él iba a suplir nuestras necesidades, sino que fuéramos a Él simplemente por quien Él es. Él quiere congregaciones de gente apartada, que son llamados santos, de gente que dedique su vida a Él, que se entreguen a Él y que crean quién es Él, independientemente de lo que da o no da. Así como Él dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Obviamente los escribas, los hombres de ese tiempo religiosos no querían seguir a un Dios así, y probablemente entre nosotros haya algunos que no quieren seguir a un Dios así humilde. No quieren seguir a un Jesucristo que reina
con riquezas en gloria y no con riquezas terrenales, que a todos nos gustan y obviamente no son malas. Aquí en este extracto de la Escritura, amados, tenemos por lo menos 4 puntos que son irónicos de este versículo. El primero: un hombre desobediente es el primero en predicar las buenas nuevas sobre Jesús. Y eso es verdad. Un hombre pecador, un hombre desobediente de Dios, es el primero que va y anuncia. Es algo bueno, hermanos. Tú como pecador perdonado, cuando entiendes que eres un pecador, que merece únicamente el infierno por tu pecado, aún tus pecados pequeños. Yo sé que los vecinos tienen pecados peores a los nuestros, pero tus pecados pequeños, la envidia, los celos, la ira, la contienda, la idolatría, la enemistad, todo eso te lleva a pagar una condena en el infierno. Cuando tú entiendes que si mueres y estás delante de la ley justa, del Dios justo, aún con todo el amor de Dios, tu propio pecado te lleva a pagar una condenación eterna en el infierno, y tú entiendes que Jesucristo, el que anunciamos, pagó por tus pecados, si tú lo asimilas, te aseguro que vas a ir a proclamar el Evangelio diciendo: hay un Dios todopoderoso que tomó cuerpo humano, que vivió como nosotros y que pagó mi deuda que yo no podía pagar. El Dios todopoderoso tomó un cuerpo de hombre y vino a sentarse en el lugar que a mí me correspondía. Cuando nosotros entendemos eso, amados, anunciamos el Evangelio. Este hombre desobediente es el primero en predicar las buenas nuevas del Evangelio. Ha venido un hombre, es el Mesías, y yo, siendo leproso, maldito, inmundo, fui tocado por él y fui sanado. Su intención no era mala, el problema y lo malo fue su desobediencia. ¿Por qué? Porque la fama de Jesús estorba más que ayudar en su ministerio. La fama que este hombre le hace le estorba a Jesús, para Jesús presentarse en la predicación del Evangelio como lo más importante. Ahora el Señor Jesucristo, en su misericordia, tiene que seguir sanando a mucha gente que se agolpa a Él. Podríamos decir: bueno, Jesús se hubiera dado la vuelta y hubiera ido a predicar, pero el Señor es un Señor lleno de misericordia. Es como con nosotros, amados, infieles, faltos de gozo o deseo de servir, de generosidad, de amor, de perdón, todo lo que tú y yo podríamos confesar hoy que tenemos. En la realidad, claro que somos felices con la vida que llevamos, pero si estuviésemos delante del Dios Altísimo hoy, ¿qué tanto podrías decirle que Él ya conoce? ¿Qué tienes y qué tengo? ¿Qué tantas cosas hay en nosotros, amados, que podríamos confesarle al Señor si fuéramos honestos con Él? Esta fama que el hombre le hizo, lo que llevó fue gente enferma a rogarle al Señor que les ayudara. Y es lo que sucede hoy en día, hermanos. Nosotros somos enfermos espirituales. El mundo entero está lleno de enfermedad espiritual. ¿Y sabes qué hace Jesús? Él podía dar la espalda y continuar con lo suyo, con su reino, con lo que ya ha levantado, lo que ha transformado. Él, en su misericordia, es paciente y espera que tú y yo vayamos a Él arrepentidos y le digamos: Señor, yo sigo siendo el mismo de antes. Aunque no fueras una mala persona, en el sentido de que no mates, no robes, no adulteres, no forniques, hay egoísmo en ti, hay orgullo en ti, hay soberbia en ti, hay un señorío en ti que dices: yo sí creo en Dios, pero no es para tanto, yo voy por acá y le dedico todo a Dios. El problema es que actuamos como el leproso. No hay nada malo en lo que el leproso hace, lo único malo, horrible, es que no hizo exactamente lo que Jesús le dijo. Ese es el problema, no del todo una maldad absoluta que hay en ti y en mí. El problema es que manejamos nuestra fe a la manera en cómo nos conviene y no a la manera en cómo Jesús dice. La fama que Jesús tuvo
por el testimonio del leproso. Es la fama que hoy en día el Señor tiene. ¿Se dan cuenta cómo vemos de pronto en el internet o en el canal Enlace que es una cuna de lobos, siervos del diablo en verdad, que llevan a todos los incautos también a las faldas de Satanás, anunciando a un Jesús milagroso, que yo digo amén, es milagroso, pero siguen siendo como el leproso: vengan por su milagro, vengan por riquezas, den dinero y Él les va a dar más. Entre más grande tu ofrenda, más grande tu milagro. Tu hijo está enfermo, tu hija está enferma, es que tú no has dado ofrenda. Entonces la gente se agolpa y son congregaciones inmensas. ¿Por qué? Porque le están dando a la carne pecadora lo que la carne pecadora demanda. Un Dios que les complazca todas sus necesidades. Un Dios que les provea en sus trabajos, en su casa, en su familia. Y un Dios que jamás podría permitir que algo malo les suceda. Ese Dios se llama Satanás. Ese Dios le prometió a Jesús lo mismo en el desierto: si te postras y me adoras, te daré todo lo que quieras. Y es un Dios que nos llama la atención también. Tenemos que aceptarlo, hermanos, porque cuando la congregación acepta y entiende que el mensaje del Evangelio habla de un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso, también habla de un Dios justo, santo y lleno de ira, hermanos. No porque Él sea malo, no, sino que es justo. Y como Él gobierna sobre todo, su justicia, hermanos, es nuestro problema más grave. Porque aún podríamos ser buenos delante de nosotros, pero delante de Él no podemos. Y Él, llegando frente al Señor, nos ponemos: Señor, pues tú eres un Dios de amor, tú no me vas a enviar al infierno. El Señor dice: no, yo no te mando, tú te vas solo. La realidad, amados, que el problema nuestro es el mismo problema que ocasionaron a Adán y Eva en el huerto del Edén: rebelación en contra de Dios, no sometimiento a Él. Y lo más triste, amados, es que, como les decía, en el infierno no va a haber ateos. En el infierno no va a haber gente que no cree en Dios. Todos van a creer. Todos van a creer, hermanos, y va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Y hay un tema muy controversial. Sabemos que el Señor salva y el Señor cambia a las personas, regenera y los lleva a Él por la eternidad. Pero también sabemos que la gente es responsable de hacer lo que Dios dice que haga. Lo podemos ver aquí en el leproso. El leproso fue limpiado espiritualmente, fue limpiado físicamente, y el Señor Jesús le dijo, como a ti y a mí: haz lo que yo te digo que hagas. ¿Y qué hizo el leproso? Otra cosa, hermanos. Otro punto importante es que la historia comenzó con un leproso forzado a vivir fuera de la comunidad y termina con la restauración del leproso a la vida y la comunidad. Primero está completamente fuera. Tú y yo estábamos completamente fuera de la posibilidad de ir a una vida eterna con el Señor. Pero por el sacrificio del Señor Jesucristo y su resurrección obtenemos vida eterna gratuitamente. La historia comienza con Jesús moviéndose libremente por las villas, el Señor Jesús trabajando de una manera increíble, pero termina forzado a vivir fuera en los lugares desiertos por el testimonio del leproso. No tiene sentido. El Señor Jesús sabía que al tocar al leproso Él iba a tener una carga muy grande. El Señor sabía que al sanar a uno se le iba a poner el trabajo más difícil. De alguna manera, amados, Jesús y el leproso han cambiado los lugares. Antes uno estaba exiliado en el desierto, no merecía el perdón, el Señor Jesús lo toca, ahora cambia de lugar. El Señor se va a los lugares desiertos y el leproso entra a la sociedad. Eso mismo sucede contigo y conmigo. Tú y yo teníamos que pagar por nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo. Y el Señor Jesucristo toma nuestro lugar. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte santo? Al lugar santísimo, ¿verdad? Y todos dicen Jesús, ¿no, hermanos?
Recuerden que ¿quién sube al monte santo? Somos nosotros los santificados, y Jesús sube al monte Calavera. Es sorprendente. Entonces, de alguna manera, el leproso toma el lugar que tenía Jesús, y Jesús toma el lugar que tenía el leproso. De alguna manera inexplicable, con esa gracia escandalosa, el Señor Jesucristo toma tu lugar y Él nos da el suyo. Una habilidad hermosa de Jesús para poder sanar, ahora se ha convertido en la causa de su falta de libertad para desplazarse de un lugar a otro. Un gesto de gran bendición para todos nosotros, que no podemos comprender, porque si comprendiéramos probablemente saltaríamos de gozo como nuestros hermanos pentecostales. Entender que Dios se hizo hombre, hermanos, es un punto tan importante que nos hace darnos cuenta de la condición de ceguera en la que estamos. Porque todos creemos aquí que Dios vino a la tierra en Cristo, amén. Pero en verdad, ¿quién vive como si en verdad pudiera entender que Cristo caminó entre nosotros y que murió de la peor manera? Jamás, nunca en la historia, una persona ha sufrido más peso de muerte que Él. Porque todas las personas que mueren, amados, cargan el propio peso de su pecado. Pero Cristo Jesús cargó el peso del pecado de todo el universo y de aquellos que Él ha de salvar. Ese simple acto para nosotros de decir, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Él caminó, Él murió por mis pecados. Si tú recitas estas frases delante de un espejo, diciendo, yo sí creo que Dios vino, yo sí creo en Jesús, pero pues bueno, Él ya murió y todo, te aseguro que te vas a sentir la persona más hipócrita y más fría del mundo. ¿Cómo podríamos nosotros continuar viviendo de una misma manera sabiendo que el Dios infinito se rebajó, amados, a condición de mundo? Y que jamás hizo absolutamente nada malo Jesús, y que tomó toda tu maldad y toda la mía. Y que Él tenía que reinar en las alturas como creador. La Escritura dice que aún Él se humilla cuando voltea a ver al mundo. De tan grande, de tan santo, de tan puro, es una humillación para Él voltearnos a ver. Pero Él se humilló hasta lo sumo. Tomó un cuerpo terrenal, amados, y sirvió de una manera que nadie más ha servido. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Más sorprendente aún saber que nadie mató a mi Señor Jesucristo. Nadie lo mató. Los romanos participaron, los judíos participaron, pero Él fue el que dejó la vida, porque Él es dueño de la vida. Nadie lo mató. O sea, quiere decir que Él desde la eternidad sabía lo que iba a hacer por ti y por mí. Y Él sabía de la manera que el leproso iba a responder. Él sabía de la manera en que tú y yo vamos a responder también. Y aún así, como si hubiese una advertencia del Padre, hijo, tú sabes lo que vas a hacer, lo sé, Padre. Vas a morir por los mismos que te van a dar la espalda. Vas a morir por aquellos que te buscan nada más por lo que les das. Vas a morir por aquellos que te oran 5, 10 minutos, 15 y que dicen aleluya, gloria a Dios cuando les va bien y cuando no. Vas a morir por aquellos que no sirven a tu iglesia. Vas a morir por aquellos que siguen abrazando el pecado. Vas a morir por aquellos que pisotean tu sangre como si no te conocieran. ¿Estás de acuerdo? Y el Señor Jesucristo dijo, sí, estoy de acuerdo. Las palabras que le dijo al leproso son las palabras que nos dice a ti y a mí. Deja todo y sígueme. No refiriéndose a que dejes tu casa, tu trabajo y esas cosas, no. Deja de poner tus ojos en lo perecedero y pon los ojos en mí, en lo eterno. No únicamente porque sea lo mejor para ti, sino porque Él es digno de toda nuestra atención. Porque si te mueves, amado, si ves tus manos, si ves tus pies, si te puedes ver a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, es porque el Señor lo hizo para ti, que con sus manos fuiste creado y entretejido. Porque absolutamente todo le pertenece a Él. Por eso Él puede decirnos qué hacer. Y lo que sí te digo, amados, que este es un buen consejo que nos da Él hoy.
Porque tarde o temprano el Señor va a aplastar al soberbio y al humilde. Hoy estás a tiempo de poder caminar en obediencia al Señor Jesucristo y hacer lo que Él dice. Hacer lo que Él dice no es difícil, porque ¿sabes qué? Aun cuando lo logres hacer es porque Él puso en ti el querer como el hacer. Y aun si tienes fe es porque Él te dio la fe. Y aun si te arrepientes porque llevaste una vida alejada de Él, es porque Él te dio el arrepentimiento también. La salvación es del Señor. Por eso, amados, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, que aquel líder religioso que está gobernando la Iglesia Católica Romana dijo que había sido el día que se venció a Dios en la tierra, el día que Cristo murió fue el día que fue vencido. Fue el día que fue vencido Él junto con su padre, el diablo. Porque el día que Cristo dejó su cuerpo en la cruz es el día que venció, y por su victoria tú y yo también venceremos. Y lo más hermoso, amados, que como decía el pastor Emanuel, que el día que Cristo muere, la muerte murió. Entonces usemos, hermanos, el poder del Señor Jesucristo para transformar completamente nuestra manera de vida. Seamos obedientes, ya no seamos más como el leproso. Hagamos las cosas como el Señor dice. Por supuesto, acércate a Él. Hoy, acércate a Él. Y dile en qué condición estás, reconociendo, tú tienes el poder, tú venciste la muerte. Ayúdame, Señor, en esta debilidad. Yo creo que tú me cambiarás. Cual sea tu debilidad o tu necesidad, el Señor va a suplir esa necesidad. Y posteriormente quédate callado a la instrucción de Dios. ¿Qué te va a decir Jesús que quiere que hagas? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Jesús? Leyendo la Biblia en voz alta, hermanos. Ahí es como habla. Dejémonos de ideas de Dios me dijo. ¿En qué versículo? No, Él me dijo mientras me bañaba. Él me dijo mientras estaba orando. Él me dijo mientras dormía. Yo sé que Dios podría hablarte, pero la manera más fiel de saber que es Dios el que te habla es leyendo su palabra. ¿Quieres escucharlo en voz alta? Órala en voz alta. ¿Quieres escuchar que el Señor te grite? Toma tu Biblia, ábrela y grita, hermano. De esa manera Él va a hablar. Esa historia, amados, que comenzó con un aparente final desastroso, terminó con la gloria del Rey manifestada en todo su esplendor. El Señor Jesucristo, muerto en la cruz, muestra victoria, amados, y su resurrección la confirma. Por eso el apóstol Pablo dice, si el Señor no hubiera resucitado, somos dignos de conmiseración, de que se burlen, pero el Señor Jesús dejó la tumba vacía, porque así como tiene el poder para dar vida, tiene poder para tomarla. Y si tú hoy, amado, que has escuchado el Evangelio, dejas tu viejo traje con el que llegaste hoy y te pones el nuevo traje, según la gloria de Cristo, las cosas van a cambiar. Porque cuando el leproso fue sanado, amados, ya no volvió a ser leproso. Si tú crees que la sangre de Jesucristo ha sido derramada por tus pecados y tu vieja vida, tú jamás volverás a ser un leproso espiritual. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. ¿Qué haremos en necesidad, hermanos? Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 9, y juntos a una voz oremos al Rey de Reyes. Te hemos ofendido, Señor, pero no nos quedaremos ahí, Señor, sino confiaremos en ir a ti, aún en la condición que estamos, pidiendo y clamando nos ayudes, y que todos podamos entender de qué se trata esta vida, Señor. Seguirte y glorificar tu nombre. Amado Rey, el mundo festeja hoy el día de tu resurrección, pero se ha convertido en un día de fiesta, de vacaciones, de borracheras, Señor amado. Nosotros no queremos festejar solo este día, Señor, de tu resurrección, sino queremos festejar todos los días que tú resucitaste, Señor amado. Y hacemos caso a tu consejo de orar así, Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Danos hoy el pan nuestro de cada día, Señor. Dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Hermanos, cuando el diablo venga a decirte que lo que escuchas del Evangelio es demasiado fuerte o duro, dile a Dios: Señor, revélame cómo es que tu Hijo Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario como un animal. Si te es demasiado duro el mensaje del Evangelio, tiene que serte aún más duro el cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Sabes que está simbolizando el cuerpo de Cristo a una serpiente? ¿Recuerdas cuando Moisés puso un asta con una serpiente ahí? Y le dijo al pueblo de Israel: si ustedes ven a la serpiente van a ser sanados. Esa serpiente y esa asta, el asta es la cruz y la serpiente es representada por el cuerpo de Jesús. ¿Cómo siendo santo? Porque el santo se hizo pecado por nosotros los pecadores. Así que ruega al Señor que hoy sea el cambio en tu vida, en tu día. Y así como el leproso fue hincado y recibió su milagro, tú recibirás el milagro de salvación. No dejes que el diablo venga a meter duda. Recuerda que el diablo también ya está vencido por la sangre del Cordero. Amén. Que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Nos vemos en la semana aquí. Tenemos reunión el viernes. ¿En dónde, hermanos? ¿Saben? En la casa de Lupita y Alfredo. Es hasta Tonalá. Entonces nos vemos aquí. Nos veríamos a las 6:45, hermanos, para partir hacia la reunión. Quienes quieran ir están todos invitados. En la camioneta caben 20. El miércoles estamos por terminar ya en 3 semanas el discipulado que duró más de un año. Y el miércoles dentro de 1, 2, 3, 4, dentro de un mes comenzamos un nuevo discipulado. Todos están invitados. Los 30 que están viniendo al discipulado el miércoles supongo que van a seguir viniendo. Pero intenten venir los demás. Estamos estudiando aproximadamente de 8 a 9:30, 10 de la noche. Pueden darte ride o movernos. Los diáconos llegan a partir de las 6:40 del día hasta las 10 o a veces 12 de la noche, que de aquí nos vamos a estudiar. Les exhorto que se hagan a la tarea de poder venir al menos el miércoles y el domingo para empezar. Si quieres añadirte algún otro servicio que la iglesia hace, pues ve con el pastor Emanuel o conmigo para decirte qué podemos hacer y cómo puedes servir. Amén. Amados, les tengo una noticia. El Señor Jesús resucitó. Gloria al Rey de Reyes.